They say the legends of the past are meant to teach and warn the generations to come. Let me tell you my favorite story. Bienvenidos a los recuerdos de los héroes de Dominion. El día de hoy conocerás la historia de tres hermanos. De tres hermanos que desde muy pequeños fueron separados de sus padres. Sus nombres eran Lars, Krista y Georgie. Estos tres hermanos nacieron en las tierras heladas a las afueras de Strongford, en Dominion. Sus padres perecieron. Nadie sabe cómo, nadie sabe dónde, nadie sabe por qué. Pero hay rumores que dicen que el rey Shabraga fue quien los asesinó, el rey de las tierras de hielo, porque a lo mejor pensaba que sería un problema para su reinado. Estos tres hermanos, luego de quedar huérfanos a temprana edad, eran inocentes niños que no tenían un mentor, no tenían en quién confiar, no tenían un destino forjado. Fue entonces donde los magos oscuros decidieron apoderarse de su destino, decidieron encaminarlos en el camino de la maldad. Los hermanos fueron separados, ya que el rey Shabraga, el rey de las tierras heladas, decidió llevarse a uno de ellos para entrenarlo como discípulo. Necesitaba que alguien ocupe su lugar para cuando su vida ya no pueda continuar. Y a quien se llevó fue al hermano Georgie. Lars y Krista, quienes apenas eran unos niños, fueron llevados por los magos oscuros hacia las villas de Dominion, las villas de las tierras heladas. Los magos oscuros decidieron enseñarles magia negra para utilizarlos como armas que después se volverían en su contra. Durante unos años, Lars y Krista estuvieron juntos con los magos oscuros. Sin embargo, los magos oscuros decidieron que uno de ellos no podría continuar ahí, ya que en todos esos años no mostraba mejoría alguna hacia la magia negra, hacia la magia de maldad. Pues lo que no contaban es que Krista tenía bondad en su corazón. Y al tener bondad, suprime toda magia negra, de tal forma que Krista no podía seguir las enseñanzas de los magos oscuros. No podía crear magia para matar. Por otro lado, Lars mostró mejoría. Mejoría tal que lo llamaron como el mejor de los tiempos. Fue tan bueno en su magia que decidieron enseñarle una magia muy peligrosa. Y esa magia era la magia del rayo, la magia del relámpago, la magia tan peligrosa que podría matar al mismísimo usuario. Los magos oscuros, al notar que Krista no podía seguir sus enseñanzas, decidieron desterrarla de las villas. Krista, en su soledad, sufrió mucho, tanto que ella simplemente quería desaparecer de Dominion. No tenía un padre, no tenía un mentor, no tenía buena magia,
no tenía una razón de ser. Krista estaba completamente sola. Por otro lado de la historia, Georgien, quien fue criado en el reinado de Shavaga, fue tan próspero con la magia oscura que Shavaga le enseñó cómo arrebatar la vida, cómo quitar la energía vital de los seres vivos. Magia extremadamente oscura, magia que solamente el discípulo del rey podría controlar. El rey inculcó y llenó el corazón de Georgien con odio y rencor, que incluso al ver que a su hermano Lars le iba tan bien con la magia oscura, y al enterarse que Lars manipularía la magia del relámpago, la cual era una magia que en ese entonces era legendaria. Fue entonces cuando Shavaga decidió que sería una futura amenaza, y se piensa que esa fue la razón por la cual él fue quien asesinó a los padres. Shavaga pensaba que sucedería la misma historia. Entonces, decidió que lo mejor era eliminar a Lars. Krista, por otro lado, en su soledad, vio que poco a poco fue aflorando el talento para la magia de hielo. Su magia, al no tener maldad alguna, podía crear cristales tan puros, tan nobles, cuyo objetivo no era lastimar a nadie. Gracias a esto, en la soledad Krista logró desarrollar una magia tan poderosa, pero tan poderosa, que era capaz de crear cristales enormes, cristales grandes del tamaño que ella quisiera. Toda la debilidad, toda la soledad, toda la tristeza, logró convertirla en algo muy hermoso. Tanto así que la misma magia la protegía a ella de cualquier peligro que se avecinara. Fue ahí donde Krista aprendió la magia de cristalización. Una magia que protege al usuario de cualquier daño, de cualquier peligro. Y así fue como Krista pudo desarrollar y mejorar su magia. Magia que fue despreciada por todos en las tierras heladas. Lars, por otro lado, su don fue creciendo más y más, tanto que el mismísimo Lars se volvió engreído. No ayudaba a nadie, siempre pedía algo a cambio. Y en cierta manera, poseía maldad. A comparación de Georgien, era una maldad empática, que lo único que buscaba Lars era poder. Lars buscaba volverse más y más poderoso, tanto así que logró dominar la magia del relámpago a la perfección y era capaz de lanzar descargas eléctricas hacia todos sus enemigos. Era capaz de incluso resistirla. Todo fue próspero para los tres hermanos,
Lars, inculcado por los magos oscuros, mejoró su magia a medida tan elevada que el Rey Savagrak no pudo pasarla por alto. Fue entonces donde un fatídico día, Savagrak le ordena a Jorgen que vaya a asesinar a su hermano. Por supuesto, Jorgen lo pensó bien, ya que en el fondo, Jorgen sabía que Lars era su querido hermano. Jorgen, siendo el mayor de los tres, sabía que su responsabilidad era cuidar de sus hermanos menores. Pero otro lado de su corazón le decía que debía obedecer a Savagrak. Entonces Jorgen aceptó la misión. Un día normal, en las tierras heladas, Lars se da un paseo en las tierras heladas a buscar si alguien necesitaba de su ayuda. Obviamente, con una recompensa a cambio. Fue entonces cuando Jorgen lo encontró, lo emboscó y lucharon. Fue una lucha muy, pero muy difícil, ya que no solo estaban peleando con poderes inimaginables, con magia oscura, magia negra, magia para destruir, sino que también estaban luchando con sus corazones. Ambos sabían que eran hermanos. Sin embargo, eso no los detuvo. La batalla continuó y continuó y continuó, hasta que finalmente Jorgen se llevó la victoria. Lars quedó gravemente herido, a un solo golpe de terminar con su vida. En ese entonces, Jorgen recuerda en su mente que Savagrak le dijo: asesina a tu hermano, asesínalo. Pero nunca le dijo la razón verdadera del por qué él necesitaba esa orden. Jorgen estuvo a punto de asesinar a Lars, pero algo en su mente y en su corazón lo detuvo. Es muy posible que fuera la voz de su difunta madre. Entonces, Jorgen decidió no asesinarlo y retirarse del campo de batalla. Por supuesto, Lars, al ser abandonado gravemente herido, el destino iba a ser el mismo. Iba a perecer. Afortunadamente, pasó un tiempo muy corto, donde su querida hermana, Krista, lo encontró en el campo de batalla. Lo encontró al borde de la muerte. Krista, al verlo, inmediatamente supo que era Lars, era su hermano. Y con la bondad que Krista poseía en su corazón, decidió salvarle la vida. Con su magia, pudo curar las heridas de Lars. Con la misma magia de cristalización, logró que sus heridas sean restauradas. Inconsciente, Lars fue llevada por Krista al lugar donde ella residía. Lars, 2 días después, despertó al lado de Krista. Krista amablemente le da un saludo.
Y Lars, muy confundido, le dice: ¿quién eres tú? Krista le explicó todo lo que había sucedido, y fue entonces cuando Lars se dio cuenta que en realidad él no era el más fuerte de las tierras de hielo. Su magia del relámpago no era suficiente para ser el más poderoso de todos. Fue entonces cuando Lars cambió por completo y decidió seguir el camino de la bondad. En todo ese proceso, Krista le apoyó. Krista le hizo entrar en razón. Krista le hizo ver que todavía se encontraba belleza en las criaturas, que la magia que él tenía no solo servía para destruir, sino que también podía servir para hacer el bien. Los dos hermanos llevaron su vida juntos durante un tiempo largo. Pero días después, en el reino de Shavagat, se produjo una problemática tan grande de la cual Jorgen fue desterrado del reino. Shavagat estaba muy molesto porque Jorgen no pudo asesinar a quien sería una amenaza para su reinado. Pensaba que Lars sería quien podía destronarlo. Muy molesto, Shavagat decidió desterrar a Jorgen del reino. Shavagat no pudo asesinarlo, ya que alguna vez lo quiso como un hijo, como un discípulo, como alguien en quien podía confiar. Fue por ello que Shavagat no ordenó asesinar a Jorgen. Jorgen fue desterrado del reino de Shavagat. Sin embargo, él aún poseía oscuridad en su corazón. Solo buscaba la muerte, buscaba arrebatarle la vida a cualquier criatura que apareciera. Pero afortunadamente, Lars y Krista lo encontraron, deambulando en las tierras heladas sin rumbo alguno. Esta vez, los dos hermanos, Krista y Lars, unirían fuerzas para luchar contra Jorgen. Los dos hermanos, juntos, pelearon arduamente contra Jorgen. Lars se dio cuenta que el Krista poseía una magia que podía potenciar el relámpago. Fue por ello que Lars también decidió que no existía mejor pareja para luchar que Krista. Su magia de hielo y su magia de relámpago eran muy poderosas juntas. Tanto que lograron vencer a Jorgen. Una vez que Jorgen fue derrotado, lo hicieron entrar en razón. Le dijeron toda la verdad, que de alguna manera Shavagat no era la buena persona que él creía Jorgen. Fue así como Jorgen, también convencido, se unió a ellos, y los tres hermanos decidieron acabar con el reinado malvado de Shavagat. Fue así como los tres hermanos fueron a luchar contra Shavagat. Obviamente, Shavagat era extremadamente poderoso. Poseía una magia muy extraña que lograba suprimir cualquier tipo de magia.
Sin embargo, gracias a Georgie, se conocía su debilidad. Conocían sus puntos débiles, ya que Georgie compartió toda su vida con él. Entonces, para Georgie fue muy sencillo saber cómo eliminarlo. Fue entonces cuando los tres hermanos se llevaron la victoria. Derrotaron a Shadrach. Georgie, muy confundido, no sabía si sentir felicidad o tristeza el haber matado a quien alguna vez fue su padre y su mentor. No sabía si era lo correcto. Entonces, decidió tomar su sangre como arma. Su sangre posee unas propiedades características que hacía que la energía de los enemigos no pudiera fluir durante un tiempo. Sin embargo, otra razón por la cual Georgie tomó la sangre de su querido mentor fue como recuerdo de quien alguna vez le echó una mano para fortalecerse. Desde ese día, Georgie consiguió el artefacto llamado Sangre de Shadrach. Pero nadie sabía que esa sangre tendría una historia. Por favor, si te gustó esta historia de los gemelos y de Georgie, escribe en la caja de los comentarios. Me gustaría mucho leerte. No olvides, la moraleja de toda esta historia es que el poder puede enloquecer a cualquiera. ¿Quién diría que tiempo después de que derrotaran a Shadrach, una extraña neblina oscura llegaría a las tierras heladas? Esta neblina sería proporcionada por un nuevo enemigo, un enemigo desconocido y muy, pero muy poderoso. Esta neblina fue capaz de revivir al mismísimo Shadrach y apoderarse de las mentes de nuestros queridos protagonistas, obligándolos a luchar contra los guardianes de Stormford. Pero esa sería otra historia, de la cual tú estarás encargado de detenerlos. Buena suerte contra estos tres hermanos, que en realidad alguna vez fueron buenos. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia, que quizás te parezca algo exagerada. No olvides, si te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. Así puedo indicarte la historia de otros héroes que a lo mejor no sepas el por qué, el cómo están luchando por defender Stormford. Te ha saludado The Greedy, también conocido como el cucaracho de Hero Wars. Ten un buen día, querido amigo y amiga. Que te vaya excelente.